Bueno, y como dijimos, nos acompaña en la mesa el secretario nacional de organización del Partido Peruanos por el Cambio, Jorge Villacorta. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia. ¿Qué tal? Jorge, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la ruptura en este momento en el Partido Peruanos por el Cambio, en la bancada? Yo creo que tenemos que separar tres instancias. En primer lugar el gobierno, en segundo lugar el Congreso y después el partido. Dentro del Congreso, en la bancada, hay muchos afanes evidentemente de liderazgo y a veces ya los temas personales o las diferencias conceptuales definen algún tipo de separación. Por ejemplo, Gino Costa, Alberto Belaúnde, Vicente Ceballos, con el indulto a Alberto Fujimori discreparon con la posición del gobierno, con la bancada y se retiraron, ¿no? Anteriormente Roberto Vieira había sido expulsado de la bancada, ¿no? Posteriormente Guido Lombardi por una diferencia, digamos, en cuanto a una votación con el tema del abajato, tanto con otros congresistas, decide retirarse. Hoy día Salvador Heresi también se retira, ¿no? Por un tema que se retira en la bancada, pero más tiene observaciones hacia el partido, ¿no? Y entonces, siendo secretario general, tiene asidero, pero también como miembro del partido importante también tiene responsabilidad como secretario general, ¿no? Y después se retiró Pedro Lachea, ¿no? Ya por un tema también ya personal, de visión política, y de los 18 congresistas que iniciaron el gobierno, se han retirado 7, porque Patricia Donaire estaba en Fuerza Popular, entró a la bancada 6-7 meses y ha vuelto a renunciar, y han quedado 11. Pero de esos 11, del partido propiamente son 5, ¿no? Entonces, al momento de conformarse las listas, como tiene que ser un partido democrático y es una práctica común, se invitan a independientes para formar parte de la bancada y nosotros los recibimos con los brazos abiertos para que se lleve adelante un plan de gobierno. Pero en la primera etapa de gobierno de Pedro Pablo, como en la segunda, el partido prácticamente como tal ha estado aislado de la gestión pública, aislado de la gestión de gobierno. O sea, y hemos sido más bien críticos en los puntos que hay que serlo y hemos apoyado en los puntos que tenemos que respaldar la gobernabilidad. O sea, el partido ha sido coherente. Por ejemplo, en el tema de Chincheros, desde el partido dijimos que esa era una agenda que no había que firmarlo, ¿no es cierto? Que teníamos que entrar al programa de gobierno, que era el de la revolución social, desde la obra, el del fortalecimiento económico, el apoyo a la pequeña y microempresa, y en esa línea se ha mantenido el gobierno. Pero en el partido, como es normal, vienen elecciones ya el próximo año. A partir de marzo se eligen autoridades regionales y se convoca posteriormente a la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Dentro de estas elecciones, las justas expectativas de los militantes y los líderes, los dirigentes, están, digamos, en tener un mayor protagonismo dentro de la gestión de gobierno. Ahora, el tema es que Salvador Heresi ha tenido palabras duras, contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, contra el presidente interino del partido, Gilbert Violeta, que él como secretario general no podía hacer absolutamente nada porque los estatutos indican que todo el poder está concentrado en el presidente del partido. Ha hablado de cobro de cupos, que tiene pruebas, que se han acercado a su despacho, y que más bien está haciendo como un deslinde entre los corruptos del partido y los buenos del partido, los cuales él representa o lidera. ¿Es así? No, definitivamente ahí no coincidimos. Todas las denuncias en un partido hay que analizarlas, hay que investigarlas y en realidad son bienvenidas, ¿no? Por la institucionalidad democrática y los partidos políticos hay que fortalecerlas. Si un militante o una persona ligada al partido comete un acto irregular, hay que investigarlo y sancionarlo, ¿no es cierto? En el caso de... Siempre se habló en el tema de los cupos, cuando hay procesos electorales, no son cientos, son miles de peruanos que aspiran a ser congresistas de la República, se presentan, pero hay un filtro dentro del partido, y creo que no es una excepción, en todos los partidos hacen lo mismo, tanto a nivel regional como en Lima, y de ahí se descarta candidaturas, gente que queda resentida, gente que queda molesta, a veces no se la ha podido seguramente atender. Una cosa es un resentido y otra cosa es que el secretario general del partido, tú, Jorge, eres un hombre que ha estado en la política activo, el secretario general del partido, tu secretario de organización, ¿no dirías una cosa así? Porque ves la solución del problema de manera interna, con el bagaje
político de Salvador Heresi. Salvador Heresi también es un hombre partido. ¿No te parece que esta es una estrategia de decir, ellos son los pepecausas y nosotros somos los vizcarristas? No, yo creo que eso no existe en el partido. En primer lugar, yo te daba el marco general del proceso electoral. Y después ya cuando viene algún tipo de denuncia, esa hay que centrarla, investigarla, pedir pruebas, ¿no es cierto? Y denunciar si hay que denunciar a quien haya que denunciar. Porque el partido tiene que ir siempre haciendo su propia catarsis de limpieza interna y también de debate y discusión. Entonces, Salvador tendrá argumentos, tendrá pruebas para poner encima de la mesa. Sí, claro. Yo como secretario de organización, mi rol es invocar, digamos, a la unidad, a la concordia dentro del partido. Yo creo que las personas nos entendemos conversando y dialogando y podemos discrepar, inclusive podemos aspirar a la misma posición. Por ejemplo, yo estaba ayer almorzando con Salvador y le digo, en las próximas elecciones, te doy un ejemplo, tú puedes integrar una lista para, digamos, presidir el CEN y yo puedo integrar otra, ¿no? Y seguramente, como sucede en cualquier país democrático, vamos a discutir, vamos a discrepar, ¿no? Pero ni tú me vas a hacer una chanchada en cuanto a querer controlar el padrón electoral, por ejemplo, ni yo te la voy a hacer. Y en el hipotético y negado caso que pretendiera hacerla, siempre tiene el registro de organizaciones políticas, ¿no es cierto?, para presentar una queja y observar una elección, como han pasado en el transcurso de la historia del Perú, no digo cientos de casos, pero docenas de casos, ¿no? Otro tema que ha denunciado es la falta de democracia en el partido, ¿no? El presidente interino, Gilbert Violeta, ha puesto su cargo a disposición, ha pedido que el presidente deje sin efecto, el presidente Kuczynski deje sin efecto la licencia que tenía y que retome la rienda del partido. Y él dice, no, acá son las bases, pero no son ni las bases ni el presidente, lo que son los estatutos del partido, que es el que rige el funcionamiento de la organización. Exactamente, ¿no? Un partido por naturaleza, digamos, y por origen es democrático. Entonces, en ningún caso hay dictadura. Ni el presidente puede hacer lo que le da la gana, ni ningún secretario. Porque el partido se debe a la ciudadanía y al final es el escrutinio público el que te da el respaldo como partido y te da la fuerza como partido. Por ejemplo, haciendo una autocrítica en esta última elección, el gobierno nos ha llamado la atención, el país nos ha llamado la atención, el ciudadano nos ha llamado la atención porque hace una relación entre los ofrecimientos de campaña, las propuestas de campaña y la realidad, ¿no? Porque ya el tema del conflicto legislativo, ejecutivo, al ciudadano que necesita una mejor educación, mejores hospitales, mayor seguridad, mira lo terrible, y las condolencias a la familia y a todos los vecinos de Barranca por el tema de Kelly, ¿no? Es decir, más presupuesto para el sector interior, pero también tiene que haber una presencia más cercana del Ministerio del Interior en esa zona, ¿no? En el norte chico. Entonces el Perú reclama cosas concretas y ya está un poquito cansado de los problemas internos del partido, de los problemas en otros partidos y de los problemas de conflictividad. La gente no come con la bronca de Perú por el Cambio, no come con la bronca de Fuerza Popular, ni come con la bronca en el APRA. La gente come con trabajo, con oportunidades, con inversión. Ese es el punto. Entonces, el partido lo que nosotros también reclamamos es que el gobierno tenga una buena gestión para que después el rédito político, como es natural, pueda caer en una mejor aceptación del partido. Porque hoy vemos, según la cifra del BCR que ha publicado ayer, que del 100% del presupuesto de la República solamente se ha utilizado el 50%. Y hay sectores fundamentales que tienen el 20, el 22% de utilización de su presupuesto. Y la gente lo que quiere ahorita es no dormir, digamos, en el pasillo de los hospitales porque no hay camas, porque no hay medicinas, porque no hay médicos. Quiere también que sus hijos no estudien pues en una aula de techo de cartón, ni en un colegio donde no hay agua, donde no hay desagüe, donde los pupitres o las mismas carpetas son de ladrillo. Entonces, todo ese tema de la realidad social es el que el gobierno tiene que encarar también. Muy bien la reforma, el tema de la lucha contra la corrupción. ¿El partido de gobierno son un partido oficialista en ese momento o no se consideran así? ¿Se consideran aliados del presidente? No, mira, es la posición? En un país, digamos, para ser gobierno, ¿no?, democrático y no de facto, tienes que ir a través de una elección nacional, ¿no?
Y para ganar una elección nacional tiene que estar dentro de un partido. El partido que ganó estas elecciones democráticas fue Peruanos por el Cambio. El actual presidente es presidente de Peruanos por el Cambio porque integró una plancha del partido. Y los congresistas no son congresistas a título personal, sino congresistas del partido Peruanos por el Cambio. Entonces, en este momento sí sucede, desde el principio de gobierno, una cosa paradójica entre que el partido que ganó la elección no gobierna. No tenemos un solo miembro del gabinete, no tenemos miembros capaces del partido en cargos, digamos, de importancia, sino gente que ha venido trabajando desde antes, muy pocos en el gobierno. Nosotros nunca hemos reclamado botín político, pero sí reclamamos resultados en la gestión. Y por eso cuando hay que respaldar, respaldamos, y cuando hay que criticar, lo mencionamos. Lo dijimos con el tema de Chincheros, que en vez de abocarnos en la adenda 2, deberíamos abocarnos en la agenda de la revolución social. No se nos hizo caso y mire cómo terminó Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? La misma lideresa de la oposición, por estar en un papel obstruccionista, ¿no? Una líder, digamos, de la política nacional que venía con un porcentaje de aceptación que no bajaba del 30%, ¿no? La gente percibió que había un afán, digamos, de revanchismo porque nunca pudo procesar la derrota del 2016, entonces termina con un grado de aceptación bajísimo por el nivel de obstrucción a la gestión, porque volvemos al tema, un gobierno es tal para dar resultados, para mejorar la calidad de vida, el arte de gobernar para darle satisfacción a la población, y esa satisfacción y ese grado de, digamos, de desarrollar el bien común no lo tenemos ni en seguridad, ni en transporte, ni en educación, ni en salud. No se utiliza el presupuesto. Nos falta fondos y no utilizamos el presupuesto. Entonces, el rol de un partido político es mantener siempre el nexo social con la sociedad, con la calle, con los dirigentes. Y lo han mantenido, o sea, lamentablemente, a ver, Peruanos por el Cambio tuvo la capacidad, ¿no?, al margen de críticas y todo, de convocar básicamente a la gente joven del Perú, ¿no? Miles y miles y miles de jóvenes confiaron en ustedes, caminaron con ustedes, por el presidente, creyeron en ustedes. Y cuando ven esta situación, es cuando se decepcionan de la política y arrasa a todos. Y dicen, bueno, pues esto ya no, se pierden las esperanzas. Y eso es lo que pasa. Ya lo último que quedaba pues era esta esperanza, ¿no?, de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, de algo nuevo que iconográficamente incluso pudieron enganchar con la gente, pero al final quedó pues como una campaña y no como una articulación de estos movimientos juveniles, sociales, populares, que creyeron en ustedes. Y se metieron, nos han caído al parecer en los mismos vicios de los partidos políticos tradicionales que fueron castigados en estas elecciones. Mira, eso te indica varias cosas. En primer lugar, el primer punto que tenemos que sacar es que las propuestas, la forma de actuar y la cercanía de campaña, ¿no?, que dio lugar a que el Partido Peruanos por el Cambio, con el líder de Pedro Pablo Kuczynski, tuviera 21% y pudiera pasar a una segunda vuelta versus Fuerza Popular, que tuvo 39%, es que esa era una tónica, una política que había que seguir. Pero cuando entramos en el gobierno hubo un disloque, hubo una ruptura, ¿no es cierto?, en que yo mismo lo denuncié, y tú te acordarás, como que era un gobierno muy tecnócrata. Fue muy valiente, en enfrentar a Fernando Zavala, en generar una mesa, pero no los querían tomar en cuenta porque estuvieron los que sabían. A eso me ¿no? refiero. Entonces, en la separación de gobierno, que tiene una propuesta cercana a los jóvenes, ¿no es cierto?, que incorpora jóvenes capaces, ¿no es cierto?, con formación, que están para asumir una responsabilidad técnica, pero con manejo político, fueron apartados. Y solamente se cerró en una tecnocracia aristocrática que bloqueó al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros lo anunciamos, no nos hicieron caso y terminó con una separación. Nosotros queremos regresar siempre a este plan de cercanía que tuvimos con la población, un plan, digamos, social, pero con inteligencia en cuanto al manejo económico, porque los tecnócratas, digamos, netamente han demostrado de que ese gabinete de lujo no tenía ninguna relación con la realidad y no dio resultado.
porque el técnico que se necesite en un gobierno y el tecnócrata que es necesario en un gobierno tiene que tener una dirección y un manejo de una línea política, de un lineamiento social. Ahora, el problema, por ejemplo, en política, disculpe Miguel para terminar, la gran bandera digamos, de la campaña fue agua y desagüe para todo el Perú, porque digamos no hay nada más indigno y de postergación para un ciudadano que no pueda tomarse un vaso de agua, digamos, desde su casa y tenga que comprar el agua con una cisterna que le cuesta 10 veces más y que viene contaminada. Esa bandera, por ejemplo, se abandonó para irse a la bandera de las adendas y a la bandera de los Kunturhuasi, y eso separó partido, digamos, gobierno. Pero nosotros hoy día, con Martín Vizcarra, le damos la gobernabilidad, pero cuando escuchamos a César Villanueva, que es un político ducho, maduro y además sereno, dice no tenemos partido, eso no es real. Él puede venir, digamos, de Alianza para el Progreso y eso está muy bien, ¿no? Pero si es gobierno porque la democracia eligió a un partido político y una plancha presidencial está Martín Vizcarra. Sí tiene partido político. Ahora, es verdad que el partido político no gobierna, no tenemos un solo miembro en el gabinete, ¿no? Pero eso no quiere decir que no apoyemos el carro para generar la gobernabilidad, digamos, postergando cualquier tipo de aspiración en la gestión pública. ¿Usted está de acuerdo con la refundación o la reorganización del partido? Mira, volvemos a lo mismo. Cada vez que hay una elección, cada 5 años, todo lo que hizo el gobierno anterior está mal. Yo soy el Mesías, yo soy, digamos, el Supremo, el que va a refundar el país y va a cambiar todo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre hay que tomar las cosas buenas del gobierno, municipal, regional, nacional y también partidario. Hay un gobierno partidario, o sea, hay una dirigencia, seguramente hay cosas que se han hecho bien. Una cosa que se ha hecho bien es ganar una elección, ¿no es cierto? Es cierto que la ganamos con 21% y después la Fuerza Democrática apoyaron, digamos, una victoria electoral, pero hay cosas que se han hecho bien en el partido, hay cosas que hay que mejorar, y definitivamente quien nos ha llamado la atención y nos ha metido un buen jalón de orejas en la población en esta última elección regional y municipal, y dijeron, en la campaña me dijiste una cosa y en la ejecución de gobierno hiciste otra, ¿no es cierto? Y terminó inclusive con una vacancia por renuncia, ¿no? Que ha postergado las legítimas aspiraciones de progreso de mi familia, de mi trabajo, de mis oportunidades. Entonces yo ya he planteado, no ahora, hace un año, tenemos que actualizar nuestro plan de gobierno, tenemos que redefinir la relación partido-gobierno, tenemos que actualizar el ideario, los estatutos, cambiar el símbolo, ¿no? Víctor Raúl Ayala Torre, en una entrevista que le hace César Hildebrand, que lo oí en su último libro, decía que un partido que tiene el nombre de líder muere con el líder, y nosotros queremos trascendencia, porque en el momento en que se forma un partido ya no es tuyo, el partido no tiene ni dueños ni accionistas, es a todo el Perú, a todo el ciudadano, ¿no? Al mandante, al soberano que es el ciudadano. Ahora, un militante de su partido, Víctor Cáceres, dice si está de acuerdo con el que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski sea quien ponga al presidente del partido, como lo ha dicho el presidente interino Gilbert Violeta, que PPK ponga al presidente del partido. Yo no estoy de acuerdo con eso porque, como vuelvo a repetir, el partido no tiene dueños ni accionistas, es de todo. Pero el estatuto, país. El estatuto que dice, cuando el presidente se aparta, asume el vicepresidente, y cuando éste renuncia o tiene un problema de salud, asume el secretario general. Yo estoy de acuerdo con esa línea que está aprobada en la Asamblea Nacional y es parte del estatuto. Ahora, que está ha dicho cosas tan fuertes el secretario general, pero tan fuertes. Ha dicho nombres, ya no es, hoy mira, ha pasado esto, vamos. ¿Ustedes lo van a someter a un proceso disciplinario? Mira, no hay que matar al mensajero. Si hay cosas que tienen asidero, que hay elementos de juicio válido, al contrario, hay que felicitarlo. Más bien, habría que reclamarle no haber dicho antes, porque la coincidencia de los temas afectan un poco, digamos, la transparencia de la denuncia, ¿no? Si lo hubiera dicho, no sé, hace cuánto tiempo lo conoce, hace 1 año, 2 años, perfecto, se investiga. Por ejemplo, el caso de Cavazza, para agarrar el toro por las astas, ¿no es cierto? Es una persona de que ahorita está en la fiscalía, está investigado. Y estoy seguro que el fiscal le va a preguntar sobre todo lo que ya había anteriormente sobre él y las nuevas denuncias. Porque la política no es estática, es dinámica. En el Perú, pues,
cambia todo, cada minuto hay una noticia. El fiscal le va a preguntar, oye, acá el secretario general del partido ha hecho una denuncia, ¿qué cosa es de cierto, qué realidad? En ese caso. En el caso del cobro de cupo fue una denuncia que salió hace como 3 años, claro, que se deslindó y se aclaró. Pero si él tiene nuevas ha denunciado con nombre propio al señor José Laván como el receptor del dinero entregado por candidatos y por colocar a personas en puestos públicos. O sea, ha sindicado a una persona, ¿no? Eso tendría que demostrarlo. Ahí yo discrepo con él en defensa de la dignidad de las personas. Mire, el señor José Laván es una persona, como todos los miembros del partido, ni siquiera tiene una función dentro del Ejecutivo, no ni él mismo. Pero él era tesorero, ¿no? Él firmaba los cheques de Cabaza. Digamos, en el Comité Ejecutivo Nacional, sí, y en el Estatuto, creo que muchos partidos lo dicen, cuando se entra en proceso electoral, el jefe de campaña asume el liderazgo. Entonces, el jefe de campaña de la campaña de 2016 fue primero, hasta el 12 de febrero del 2016, Gilberto Violeta, y después fue Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Porque los que íbamos de candidato al Congreso dejamos los cargos de jefe de campaña, yo era jefe de campaña de Lima, para hacer mi campaña. Si el secretario general denuncia al señor Laván, ¿por qué ustedes no le inician un proceso disciplinario? Yo almorzaba ayer con Salvador y no me mencionó nada del tema de... Te hago llegar la entrevista ayer. Te hago llegar la entrevista ayer que estuvo acá. Entonces eso es una denuncia y había que investigarla, por supuesto. O sea, para eso existe un Comité Ejecutivo Nacional, una comisión de ética. Cualquier tipo de denuncia probable, que tú tienes experiencia en política y a veces también difaman a las personas. Sí, claro. Porque hay un pero no es lo normal que alguien, que el secretario general del partido pues se ponga ahí a disparar. Pero si tú miras las broncas que hay en otros partidos, también hay diferencias. Sin embargo, yo creo que conversando, como vuelvo a repetir, y poniendo las pruebas sobre la mesa, se actúa. Ok, ¿no? Para cerrar la entrevista, regreso a la primera pregunta. ¿No crees que Salvador ha hecho una jugada política para decir, mi interlocución con el presidente, para servir mejor al gobierno, para ser oficialista, el señor Gilberto Violeta me genera interferencia y yo quiero ser el interlocutor? Yo no creo, porque mira, acuérdate de que, y yo lo hablé con él y le di mi respaldo, cuando él sale de ministro del Interior porque Martín Vizcarra anuncia su salida, ¿no es cierto? Justicia. Con el presidente Kuczynski, no con Martín. O sea, que él quiere hacer una mejor interlocución del partido con Kuczynski. No creo. Porque yo creo que Pedro Pablo Kuczynski en este momento es una persona de 80 años, ¿no? Tiene muchos problemas judiciales, está abocado en esa defensa, ¿no es cierto? Ahorita es un hombre que digamos no puede ver ni a su hija, ni a su propia esposa, le han embargado las cuentas, le han embargado la propia vivienda. Él se está sometiendo a la justicia, esperemos de que pueda salir bien librado y que pueda demostrar su inocencia a todo este proceso. Yo mismo creo de que esa persecución que le hizo Fuerza Popular originó esa salida, porque después de sus 5 años de gestión, como sucede en los otros gobiernos, se podía armar una megacomisión y ponerle todas las denuncias que había de hace 20 años, no de este gobierno, no de esta gestión, sino de hace 20 años o más, ¿no? E investigarlo, y todas esas megacomisiones siempre terminan con un dictamen, con una posición, pero no hacérselo ahora. Entonces yo sí creo de que había una persecución política por revanchismo, porque nunca soportaron el éxito de la derrota, que ha perjudicado al país, que ha destituido a un presidente y que efectivamente por sucesión democrática entra Martín Vizcarra, pero que, digamos, no filosóficamente, sino en cuanto a mística, sea eso algo correcto. Lo que pasó con Pedro Pablo es que simplemente no lo querían dejar gobernar. Después les puedes investigar lo que quieras, o si hay fragancia, perfecto, pero ese argumento de persecución política que terminó no solamente destruyendo un gobierno, sino destruyendo instituciones, porque la misma Fuerza Popular, entre la vorágine de discusión entre Keiko y Kenji, terminó en una descomposición de un partido político en la que nadie se pueda lograr, y terminó debilitando al Congreso en general y bajándole la percepción de aceptación enormemente. Hoy día el Congreso en general, no solamente por los retiros nuestros, sino en general está una recomposición total. Todo se discute, no se aceptan los liderazgos, no se aceptan la organicidad política de un partido que debe tener en el Congreso, y eso termina por difuminar en pequeñas bancadas, ¿no? Sí. ¿Qué sentirían si aparece la nueva bancada oficialista, la bancada Bicentenario?
Mira, esta bancada bicentenario, tú lo has dicho, está en proceso de formarse. Yo lo que sí creo es lo siguiente, que una democracia, terminada la elección, hay un legislativo y hay un ejecutivo, y por supuesto poder judicial, electoral, pero dentro del legislativo, las bancadas no tienen la obligación de respaldar al gobierno y tienen la obligación de representar a la población, de fiscalizar y de legislar, ¿no? Ese es al margen si eres bancada o no eres bancada. Entonces, si tú como gobierno planteas cosas idóneas para el crecimiento económico, para el fortalecimiento de nuestra economía, para mejorar la situación de los peruanos más olvidados y vulnerables, si tú eres de la bancada A, Z o J, tienes que apoyarla, ya sea que tengas el nombre, el logo y la tarjetita como representante no importa de un la partido, tarjeta, lo que importa es sacar adelante el país, ¿no es cierto? Y por eso yo insisto, agradeciendo tu invitación, Miguel, de que el Perú tiene que reconciliarse, digamos, con nosotros mismos para poder darle resultado a la población que lo que quiere es mayor seguridad, mejor transporte, mejores servicios sociales, en educación, en hospitales, mayor presupuesto para mejorar toda esta infraestructura para producir mejor, para tener más trabajo, para mayor oportunidad. Ese es el rol del Ejecutivo. Que así está sea, muy bien que sea. haya transparencia, está muy bien luchar contra la corrupción, eso tiene su canal, ahí está el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero no podemos abandonar y aceptar cifras como que en el presupuesto de la República se utilice la mitad del presupuesto cuando el Perú tiene tantas necesidades en sectores fundamentales para el crecimiento, la sostenibilidad y el bienestar de todos los peruanos. Ok, Jorge, y yo siempre estoy, contrario a todos los periodistas, a favor de los partidos políticos. Le deseo a Peruanos por el Cambio una refundación, una reorganización, bajo el nombre que sea, pero que es importante hacer política. Han representado a muchos jóvenes, recuperen esos jóvenes, denles oportunidad con gente con experiencia y que se mantenga una institución. No pueden pasar las instituciones y ¡pum!, las explotamos o las reventamos o las perseguimos, ¿no? Es importante que puedan tener su proceso de reorganización y que puedan seguir siendo una opción. Y por eso saludé también tu candidatura, porque en momentos difíciles es importante jugársela, al margen de los resultados que fueron terribles, desastrosos, lo que quieras. Pero un partido político tiene que estar presente en los procesos electorales. Bueno, mira, tiene que dar la cara, porque a esa señora que tú le tocaste la puerta en San Juan del Lurigancho y le pediste el voto del 2016, porque íbamos a mejorar la salud, la calidad de vida, ¿no? Después te escondes, tienes que ir y volverle a tocar la puerta y la señora te va a llamar la atención y te va a decir, no hiciste lo que me propusiste, no te voy a apoyar. No, a mí me lo han dicho, no te voy a apoyar. Está bien que pongas la cara, está bien que salgas al frente, porque los políticos nos hacen una propuesta y después se esconden, ¿no es cierto? Nosotros vamos al frente y hemos hecho ese nivel, digamos, de acercamiento con la población, de trabajo con la dirigencia. No se ha visto reflejado en una votación, pero sí en la continuidad de una institucionalidad política. Porque si tú si eres un equipo de fútbol y no te presentas a los campeonetos, puedes quedar primero o último, ¿De qué me sirve? Soy el mejor equipo y no voy a jugar el mundial, ¿no? Claro, bueno, eso no existe. Vamos a ver un comentario de redes. A ver, ahí Luis Terán trabajó con ustedes, bien negociado por Heresi, y ahora será el nuevo presidente del partido, así como negoció el Ministerio del Interior y luego salió a retractarse por lo dicho. Bueno, despiertan pasiones, así es la política es pasión. La política es pasión. Y a los jóvenes que no se decepcionen de la política. No hay que estar afuera, hay que estar adentro, no hay que romper, hay que estar ahí, hay que reconstruir bajo las formas que Mira, sean. como motivo de la campaña estaba en la Universidad San Marcos, creo que en 4 polémicas, en la Casona fue la última, y lo que yo le decía a la gente es el político es siempre incapaz, corrupto, ¿no? Pero al final quien va a ser el nuevo presidente de la República, el nuevo alcalde, el nuevo regidor, va a ser alguien que participe en el avatar político. Le podemos llamar el nombre que sea, político, outsider, que hace sus pininos en la política, pero si vas al escrutinio público y popular y entras a una elección, estás haciendo política, porque eres político, Miguel, desde que eres dirigente de la Asociación de Estudiantes, desde que eres el que pelea por el agua y el desagüe, el dirigente de las pistas y veredas en su barrio, es un político, ¿no?
¿no? Y va a una elección interna del barrio y de la comunidad. Y si estás en política y no tomas a los jóvenes, que es más del 50% de la población, no tienes razón de ser como partido. Nuestro mensaje tiene que ser siempre hacia la juventud de renovación y de cambio, pero asumiendo roles protagónicos, porque el joven ya está harto de que vamos a política, pegas afiches, ¿no es cierto? Te paras en el puente con un banner. Eso no es, sino son jóvenes que están preparados, que tienen mística, que tienen conciencia social y que pueden asumir perfectamente un rol dentro de una gestión pública para renovar la política en el país. Y para terminar, las instituciones no son corruptas. La corrupción está ramificada y siempre quiere meterse por los partidos, siempre quiere estar en el poder. La corrupción siempre tiene formas de meterse. No es un tema de instituciones. Por lo eso importante es llenar los espacios, porque cuando los dejamos, ahí se mete el vivo, ahí se mete el clientelista, ahí se mete el oportunista. ¿Y cómo se mete? Se mete con el financiamiento del partido. Por eso yo planteo de que las campañas tienen que prohibirse la publicidad en radio y televisión y solamente lo que te puede aportar la banda electoral. Porque tú entras en campaña sin plata, como entramos nosotros, realmente sin un centavo. Calatos. Y tiene gente que te pone esas torres unipolares de 15 metros de televisión, ¿no es cierto? Banners, afiches, ¿no? Y están en la radio y en la televisión con una publicidad y tú estás en nada, ¿no? Y estás tocando la puerta en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, en Magdalena o en Pueblo Libre, ¿no? Y las señoras te atienden, o el amigo, o el ciudadano, o el joven, pero al final sale a la calle y tiene toda esa contaminación visual de esa gran publicidad. Si reglamentamos que, digamos, en una campaña presidencial no se permiten más de cierta cantidad de paneles, de afiches o de banners, vamos a limitar la necesidad de financiamiento de los partidos políticos. Porque ¿dónde se va digamos, la plata en una campaña? Se va básicamente en pagar medios de comunicación, ¿no? Si lo limitamos... Bueno, eso es parte de la reforma de la ley de partidos políticos. Terminamos con esta. ¿Cómo van a votar en el referéndum o no han decidido? No, como partido hemos dejado en libertad a los militantes, apoyamos el referéndum, la voz del pueblo, la voz de Dios, pero cada uno en relación a su conciencia que apoye la bicameralidad o no, que apoye la reelección congresal o no, que apoye la reforma política y la reforma del Poder Judicial. Jorge, cortamos acá y te quiero invitar para hablar de política, no cosas internas. Las cosas internas se deben resolver de manera interna. Para hablar de política, para hablar de agenda, para hablar de los problemas que realmente aquejan al país, con un debate alturado como se debe tener y no estar metidos en problemas internos que esperemos que realmente puedan solucionar. Te agradezco, yo feliz en venir a UCI porque sé la audiencia, sobre todo joven que tiene a nivel nacional y por las redes a nivel mundial, e insistir en que, como tú has dicho, el partido tiene que lavar sus trapitos adentro. Yo doy una invocación a la unidad, a la concordia, al acuerdo. Un partido político, siempre lo he dicho, no es un convento. Bienvenida a la discusión, bienvenido a la discrepancia, bienvenido a puntos de vista diferentes, ¿no es cierto? Y después democráticamente por elección se toma una determinación y se avanza en esa dirección. O sea, todos los dirigentes nacionales del partido, ¿no?, están en la libertad de plantear por ejemplo, lo que se ha mencionado. Nosotros hemos ya decidido en asamblea hace un año la reorganización, reformulación y repotenciamiento del partido. Y en eso hay voces siempre en una dirección y en otra, y todo eso se escucha y se llega a una determinación. Las cosas hay que hacerlo internamente, democráticamente y partidariamente. Salvador tiene experiencia en política, ha estado en partidos políticos, y esa es la forma de limar las asperezas internas que se van a presentar siempre. Por eso es que sabe las consecuencias de lo que está haciendo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Vamos a regresar con el ingeniero Hugo Garcés. Vamos a hablar de la reconstrucción. Él es decano del Colegio de Ingenieros de Piura y una de las zonas que más fueron golpeadas por el fenómeno del Niño ha sido Piura. Así que le damos las gracias a Jorge Villacorta, secretario nacional de organización del Partido Peruanos por el Cambio. Ahí, mire, por ejemplo, Jorge habla de la bancada Bicentenario, es un chiste. Sí, pues vamos a ver qué pasa. No, a la gente no le huele bien esas cosas, esos acomodos cuando se dan. Regresamos con el ingeniero Garcés después de este corte comercial.